presentación de Larry para que después ya tú te explayes y puedas decir todo lo que quieras, ¿no? Para que es tu espacio, ¿no? Eh, Larry Madrigal es salvadoreño, teólogo, biblista en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador. También trabaja en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica. Tiene una especialización bíblica y pedagógica en la UBILA, en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy es coordinador regional adjunto del Centro Bartolomé de las Casas, el CBC de Centroamérica, e investigador socio-religioso en el programa de masculinidades, género y religión. Bueno, te damos una calurosa bienvenida, Larry, y bueno, quedamos a disposición para lo que nos quieras compartir y provocar en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Espero que mi sonido y todo pueda ser adecuado para que nos escuchemos. Es un gran gusto estar con ustedes. Pues yo me conecto desde San Salvador, El Salvador, aquí en Centroamérica, y la invitación que recibí me hizo mucha ilusión porque ha sido una constante que estos espacios con diferentes ramas de la familia claretiana, pues siempre es muy enriquecedor, muy especial para tejer, ¿verdad?, las ideas que vamos haciendo en el camino. Pues a mí me invitaron para poder compartir algunas ideas prácticas en proceso de lo que yo estoy buscando, encontrando personal y comunitariamente a propósito de este jubileo que nos ha movilizado. Espero que para bien a muchos, no solo en la América Latina y el Caribe, sino también en muchísimos otros lugares desde los que nos articulamos y con los que nos sentimos bien ligados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues me gustaría ya decirles de entrada que lo que voy a compartir, pues asume que ustedes ya han venido reflexionando sobre todo esto, pero muy particularmente que ustedes también han venido ya teniendo algunos acercamientos bíblicos, teológicos a esta dimensión, ¿no?, que nos ocupa, el jubileo. Para mí el jubileo, viene siendo una cuestión que venimos reflexionando desde hace mucho, sobre todo en América Latina y el Caribe. La gente mayor, o bueno, los no tan jóvenes, recordarán que el jubileo nos articuló, por ejemplo, en la década de los 80, cuando muchísimos movimientos de liberación eran parte de nuestro cotidiano, ¿no? Articulaban nuestras utopías, nuestras esperanzas, y con ello, pues, nos permitían, pues, no solamente visibilizar umbrales, utopías, sino también nos articulaban en el día a día con un montón de causas, pues de asuntos, ¿verdad?, que teníamos ya bien asumidos en clave de esperanza. Bueno, pues así las cosas, a mí me gustaría mucho compartir con ustedes, en primer lugar, esta idea del jubileo como un asunto que mucha gente valora, particularmente romano, un asunto del papado, de Roma, del Vaticano, que viene de arriba, que probablemente no nos dice mucho, que se trata de un año santo en una cuestión de tiempo lineal, casi como una reliquia que hay que activar cada cierto tiempo para mantener, digamos, cierto prestigio, cierto statu quo pues, de lo que la iglesia es o de lo que la iglesia era, ¿no? En realidad, para mí por lo menos, de lo que se trata es de un futuro que irrumpe constantemente. Más que un año santo que siempre se declara, ¿verdad? Se trata de una memoria peligrosa que desestabiliza el orden establecido, una memoria que, aunque no siempre es invocada en todas sus dimensiones, yo creo que se trata de una práctica liberadora que al activarse se convierte en subversiva, se convierte en desestabilizadora, por lo menos. Se trata de una utopía bíblica porque de ahí la hemos tomado, por lo menos en la tradición cristiana de la que queremos adscribir, ¿verdad?
una utopía bíblica para imaginar otro mundo posible, ¿no? Y en ese sentido tendríamos, como yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Preguntarme, ¿y cuáles serían las dimensiones contemporáneas del jubileo? De un jubileo hoy, eh, sobre todo en una América Latina en la que tenemos tantas deudas pendientes, tantos asuntos que necesitan de una aproximación, pues, radical, urgente, necesaria. Bueno, comienzo diciendo en unos pocos minutos, después de los cuales me gustaría poder tener una primera ronda de diálogo con ustedes, después continuar articulando un par de ideas, ¿verdad? En este breve tiempo que tenemos. Van a disculpar que no tengo en este minuto la presentación a mano. Un asunto técnico aquí me ha impedido poderla visualizar. Pero pues me gustaría mucho comenzar compartiendo con ustedes o recordando, ¿verdad?, lo que Levítico 25 ya planteaba. En términos contemporáneos, hace poco me tocó compartir con un movimiento de jóvenes aquí centroamericanos, gente indígena, en los cuales hablábamos del jubileo como un reset divino, vamos a decir, como una especie de interrupción, de pausa, de corte, que en la Biblia encontramos en Levítico 25 planteado con tres pilares fundamentales, por lo menos. Uno, es un momento de Dios, por supuesto, es un momento de lo divino en el que, vamos a decir, en aquel caso cada 50 años, pero cada cierto tiempo se desafiaba la linealidad pretendida por los poderes establecidos. Una linealidad que todavía podemos ver implicaba la acumulación, la opresión, el avasallamiento de una idea central en torno a la monarquía, en torno a un Dios único, y sin embargo esta interrupción pretendía ser una especie de tierra de vuelta contra la acumulación, una acumulación simbólica y una acumulación territorial. Pero además también en una segunda dimensión, no solamente se hablaba de tierra, y quiero insistir en esto porque en nuestros contextos urbanos contemporáneos, muchísimas veces el asunto de la tierra como una idea abstracta, lo vemos como un asunto de una propiedad privada y no tanto en una integralidad de tierra como relaciones entre los seres humanos, los seres creados, pero también la tierra como una entidad que funciona en esas relaciones. Aunque este es un lenguaje contemporáneo y en la Biblia se entendía que la tierra era el lugar de sustento, de crecimiento, de reproducción, pero también de culto, de reconocimiento de Dios, de estructuración de la utopía. Esta tierra de vuelta implicaba ir contra la acumulación, contra la tierra que había sido acumulada la mayor parte de las veces de muy mala manera por poderes de este mundo que se olvidaban de los mandatos fundamentales de esta integralidad de la tierra, ¿no? Pero segunda, decía, también el jubileo, por lo menos como lo vemos en Levítico 25, implicaba el perdón de las deudas. Es decir, deudas como asuntos que te oprimen, que te quitan el sueño, que te quitan la tranquilidad, deudas que podían implicar tu libertad personal de movimiento, de vida, de sueño, pero también el bienestar de la familia que tenías, de tu familia ampliada, de las cosas más importantes con las cuales se articulaba la gente, desde los más sencillos, hasta los anahuim, hasta los diferentes estamentos de la sociedad de aquella época, ¿verdad? Que contaban con un sustento limitado y que sin embargo tenían que honrar deudas, muchísimas veces en carácter injusto. La tierra de vuelta, las deudas perdonadas, también se articulaban con una tercera dimensión muy, muy fuerte, que era la liberación de los esclavos. Aquí discutimos mucho entre los colegas de qué esclavitud se trataba, de cuáles esclavos, esclavas. Se habla mucho también de cierta hipocresía o de cierta relatividad, ¿verdad? Porque se hablaba más de una esclavitud como del pueblo de Israel y no tanto de otros esclavos presentes en el horizonte bíblico de esta época, ¿verdad? Pero particularmente se hablaba de liberación de los esclavos, de un darle vuelta a la situación de esclavitud de la época, ¿no? Este principio, la tierra es de Dios,
que implicaba el jubileo, implicaba estas tres dimensiones. Una dimensión más ecológica, vamos a decir, una dimensión muy económica, pero una dimensión muy, muy personal. Y siempre es muy notorio cómo esta tierra, repito, muy concreta, muy anclada en la vivencia cotidiana, en un todos los días, en los cuales la tierra significaba el sustento diario, la bebida, ¿verdad? Lo que se necesitaba para vivir, para poder ser pleno, y no solamente como idea abstracta, ¿verdad? Era radicalmente una pausa, un corte que no le agradaba a mucha gente, que no, por supuesto, no era beneficioso para los poderes de este mundo, que eran los que salían perdiendo con este corte, con esta pausa, con vamos a decir, reset, ¿verdad? Que planteaba la tradición bíblica en el jubileo. Insisto en esto nuevamente porque para nosotros en la contemporaneidad es posible que el jubileo se haya convertido en una efeméride que muchas veces no alcanza a dimensionar estas estructuras tan concretas, tan objetivas del horizonte bíblico de esta época, ¿no? Y el no dormir por una deuda, el no poder cambiar las cosas por la situación de esclavitud, el no contar con un sustrato vital que dé la vida prometida y amparada por Dios, pues era una cosa que quitaba el sueño, no solo era una cosa de preocupación profética a nivel de ideas, ¿no? Era un asunto que afectaba la psique, el cuerpo, el hambre, el sueño, las esperanzas, las utopías, un todo completo. Y en este sentido, yo creo que la mentalidad bíblica es deudora, por supuesto, de toda su contemporaneidad, ¿verdad? De todo su contexto cultural en aquella época. Tenía muy marcadas estas dimensiones como un todo que se articulaba, que se tejía y tal vez se podía distinguir, pero no se separaba. Tenía incluso más preeminencia esta cuestión concreta, ¿no? Bueno, esa raíz bíblica de Levítico 25, vamos a decir este corte, este reset, ¿verdad? Que implicaba la tradición bíblica para el jubileo, este detenernos, darle vuelta a las cosas, intentar reorientarlas, intentar reconvertirlas y volverlas, implica también una concepción del tiempo bastante diferente a lo que probablemente hoy hijos e hijas de la ilustración, ¿verdad? Todavía tenemos una visión del tiempo lineal. ¿Y qué tiene de malo que la visión del tiempo sea lineal? Me dice mucha gente a mí. Bueno, no solamente porque probablemente la idea bíblica de tiempo, al ser cíclica, no se corresponde muy bien con esta idea lineal, sino porque lo lineal también implica una idea de evolución, de acumulación, de un supuesto progreso hacia arriba, ascendente, siempre creciendo, siempre grande, y no honra mucho ni la memoria eh, subversiva, peligrosa de lo que ya pasó, que recordamos para que no vuelva a suceder, pero también la tradición como un poderoso sustrato en el cual podemos seguir sembrando y recreando cosas. No solamente recordar como mandato, no solamente recordar como una idea pasada, sino un recordar como volver a pasar por el corazón. Una tierra sobre la cual sembramos que sigue siendo la misma, pero que cambia cada vez que la vamos arando, que la vamos cuidando o que se va perdiendo, otra vez teniendo, luchando, incluso abonando con sangre, con guerras, con tantas contradicciones, ¿no? Esta idea cíclica es tremendamente difícil de recuperar, ¿verdad? Y de ver. Y entonces, por ejemplo, los estudiosos, las estudiosas de la Biblia, a veces perdemos de vista esto y vemos todo como más lineal, ¿no? Una especie de historia de la salvación, ¿verdad? Lineal en la que cuesta muchas veces recuperar no solo lo cíclico, pero esta idea peligrosa de memoria, de este mandato que nos lleva cada cierto tiempo a volver a girar las ruedas desde el principio, por supuesto, no perfectas, ¿verdad? No acabadas, pero con la intención de honrar este primer proyecto, o este proyecto, digamos, de justicia, de radicalidad, de volver a reiniciar las cosas con esta justicia que Dios quiere para su pueblo, ¿no? Bueno,
resumiendo bastante lo que las ideas de jubileo, estoy seguro ustedes ya han reflexionado tanto en su trayectoria como en las personas que han acompañado la reflexión, entiendo, en estos días. Para no quedarme en un asunto puramente exegético bíblico, pues lo que cuando me invitaban me decían, pero ¿cómo podríamos seguir actualizando estas ideas, estas líneas de reflexión, ¿no? Bueno, me acerco un poquito a cómo Jesús recupera y vuelve a activar las ruedas, estos ciclos. Las ruedas del tiempo en el calendario maya son una buena imagen que a mí me ayuda bastante a imaginar este ciclo bíblico, este tiempo bíblico, ¿no? No tanto una línea cronos, sino más bien un kairos de momentos intensivos, espirituales, significativos, simbólicos, y todo este juego de palabras, todo este campo semántico, recordemos, no significan nubes en el aire, son cosas absolutamente concretas que pueden llevar a grandes desafíos y peligros en la realidad concreta, ¿no? Entonces, no por considerarlas que no se pueden medir, lo cairótico pues tiene que ver con realidades muy concretas y muy actuales. Bueno, Jesús vendría siendo un ejemplo, por lo menos como lo vemos en algunos pasajes, por ejemplo el de Lucas 4, ¿no? Cuando se llama otra vez a proclamar el año de gracia del Señor. Yo creo que con Jesús asistimos a la recuperación de ese jubileo, añadiéndole este contenido mesiánico, ¿no? De la figura de Jesús, pero activando nuevamente la idea de que no se trata de un perdón espiritual nada más, de un sacar demonios a un nivel simbólico para que la gente se sienta bien o esté bien o tenga una percepción, como se suele decir hoy en día, ¿no? En estas mediciones de percepción, una percepción, sino una liberación real, porque cuando alguien no se siente enfermo, no está enfermo, en el tiempo de Jesús también implica una reintegración, un retejerse conflictivo, probablemente ilimitado, pero un retejerse al fin en estructuras económicas muy concretas, estructuras simbólicas de participación social, religiosa, en estructuras de reconfiguración de las relaciones cotidianas, ¿no? Es decir, sanarse incluye, este perdón espiritual es también una sanación que no solo sana, sino que incluye, pero al mismo tiempo desafía los poderes que dicen estas personas deben estar marginadas por diferentes situaciones consideradas pecado o consideradas automáticamente una exclusión de la comunidad de los hijos e hijas de Dios, ¿no? En este sentido, la práctica de Jesús ya vendría siendo un jubileo permanente, un retornar, un dar vuelta a las ruedas del tiempo cairótico constantemente, desafiando no solamente reglas, poderes establecidos, pero también asumiéndolos en su limitación, en su finitud, en su problemática, en su conflictividad, con todo lo que eso implica, nada fácil, ¿no? Sabemos que este tipo de prácticas pueden llevar, y de hecho llevaron al mismo Jesús, hasta consecuencias tremendas de marginación, señalamiento, estigmatización y finalmente incluso a la muerte. Muerte que se heredaría no solamente en los términos, vamos a decir, esperanzadores y gloriosos, en la que la tradición le recuerda de sus seguidoras y seguidores, sino también en la denostación que tenía por parte de, no voy a decir de sus enemigos, sino de aquellos que consideraban banal, absolutamente irrelevante, o uno más del montón de sublevados al movimiento de Jesús. Entonces, este jubileo mesiánico vendría siendo una especie de jubileo permanente, de práctica constante de ese momento cairótico en la que las ruedas del tiempo activan el ciclo planteado por el jubileo más antiguo, por el jubileo por lo menos desde Levítico 25, ¿no? Y luego entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué nos dirá entonces esta, vamos a decir desde el punto de vista cristiano, primera interpretación, primer rehacer, retejer la idea jubilar veterotestamentaria como un movimiento jubilar permanente? Bueno, hasta aquí, digamos, con estos flashes
de la tradición bíblica, ¿verdad? Tanto del Primer Testamento como del Testamento cristiano, tenemos entonces las ideas de movimiento dado por el kairos y no tanto por un cronos lineal, es decir, unas ruedas del tiempo que pretenden otra vez traer la memoria al corazón y a la práctica concreta, con prácticas que desafían las estructuras y el orden establecido en diferentes niveles y diferentes dimensiones, pero con el punto común de ser tremendamente concretas, tremendamente cotidianas, en ese sentido no tanto extraordinarias. Y desde ese punto de vista, entonces, permanentes. Un movimiento jubilar permanente, desde el cual podríamos partir para preguntarnos entonces, traerlo un poco más hasta la actualidad. Bueno, para no cansar demasiado el asunto, me gustaría, ¿qué les parece escuchar algunas de sus reacciones, de sus puntos de vista sobre estos flashes bíblicos que he compartido, para pasar a compartir un poquito más algunas ideas, vamos a decir, más contemporáneas desde una teología bíblica que implican estos flashes? ¿Qué les parece? ¿Hay algunas personas que quisieran compartir sus primeras impresiones sobre estas ideas? Vamos a hacer así, los que quieran levantar la mano van interviniendo y Leandro va a ir leyendo los que escriban en el chat y te lo vamos a ir transmitiendo, Larry. Muchas gracias, excelente. ¿Alguien que quiera comenzar? Ahí levantó la mano Roxana. Roxana, tenés la palabra. Sí, Roxana. ¿Podés hablar o si no, ponelo en el chat? Bueno, mientras Roxana soluciona el tema de su micrófono, a lo mejor si alguien escribió algo, Leandro. Por ahora nada en el chat. Ahí está. A ver, alguno que escriba o que se manifieste. Están todos muy tímidos. Ahí, no. Ahí hay alguien en el chat. Hay un comentario de Carlos Maldonado, dice: nuestros jubileos en la Iglesia Católica son ahora cada cuarto de siglo, 25 años. Y en las demás iglesias de denominación cristiana, ¿cada cuánto son? ¿Sabes? Eso nos comenta y nos pregunta Carlos. ¿Escuchamos otras o vamos sobre lo que va saliendo? A ver si hay algún otro y si no, ya podemos ir sobre lo que va saliendo, Larry. Ahí está Roxana que está escribiendo. Perfecto. Roxana dice: hola Larry, tengo la cámara y el audio mal. ¿Cómo asumir una esperanza liberadora en la cotidianidad y en los grupos eclesiales? A lo mejor podemos partir de esos dos, si te parece, y después si alguien más quiere sumar. Muy bien. Bueno, vean, en realidad el jubileo es una tradición bíblica bastante importante, pero en la contemporaneidad lo que ha sucedido es que se ha pasado a ser parte de las estructuras eclesiásticas romanas de la Iglesia Católica, en la que se le ha dado una entidad no solamente espiritual, no solamente teológica, no solamente simbólica, sino también con una estructuración canónica, con una estructuración normada, vamos a decir,
En este momento se trata de cada 25 años, al menos ordinariamente hablando. Extraordinariamente puede ser declarado en el momento en el que la sede lo pueda declarar, ¿verdad? Y esto significa que particularmente en otras confesiones cristianas, particularmente en las que vienen de la Reforma, no haya una obligatoriedad de un jubileo que se sigue con esta normatividad, ¿no? Puede haber un jubileo que se declara según el consensus fidei de cada una de estas tradiciones. Yo soy católico, por lo menos mi crecimiento espiritual ha sido dentro de la fe católica romana, ¿no? Y entonces hablo desde ahí. Pero en otras tradiciones cristianas el jubileo tiene una fuerte raigambre, tiene prácticas contemporáneas muy buenas, por ejemplo en la comunión anglicana, en donde el jubileo no está restricto solamente a una temporalidad de años, sino a una significación temática, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la justicia climática o con la justicia de género. O en algunos lugares, como en algunas tradiciones ortodoxas, en la que tiene que ver más con calendarios particulares, ¿verdad? De cada región, de cada tradición. Entonces, lo importante no es tanto la normatividad del jubileo, sino desde mi punto de vista la significación que esto implica y las consecuencias concretas que adquiere para mucha de esta gente, de muchos de nuestros hermanos y hermanas en estas comuniones. Me avisan si se está escuchando bien, ¿verdad? Y si no, pues tal vez deba recurrir fuera de los audífonos. Y con la segunda comentario, me gustaría entonces continuar porque me parece que tiene que ver un poco con lo que estoy llamando las dimensiones contemporáneas del jubileo. ¿De qué se trataría las dimensiones contemporáneas de este jubileo? Lo que ya he venido diciendo tiene que ver nuevamente con una actualización de esta idea del jubileo bíblico. Estamos hablando de que Jesús plantea ya un primer tejer, una primera aproximación diferente, pero al mismo tiempo honrando esta tradición sin descartarla de actualización del jubileo. Un movimiento jubilar permanente, concreto, que desafía, no podría ser de otra forma, a los poderes establecidos. Al menos en la tradición occidental, los jubileos, como los conocemos, que inician en la Edad Media, ¿verdad? Allá por el siglo XII, empiezan a ser planteados de una manera que tiene que ver con lo individual, con el perdón de los pecados, con las indulgencias que distan bastante, diría yo, de esta concreción bíblica de la que hemos hablado. Pero brincando a estas dimensiones contemporáneas, si el jubileo plantea una liberación, una justicia, una sanación, una libertad, una remisión de esas cargas con que venimos siendo subyugados y oprimidos, cíclicamente, volver a resetear, podría yo plantear por lo menos algunas dimensiones sumamente importantes. Primero, y de mucha raigambre ya, al menos en América Latina, el jubileo sigue inspirando como idea a muchísimos movimientos sociales y religiosos que ya están pidiendo condonación de deudas injustas. ¿Cómo es posible que el jubileo bíblico fuese sumamente concreto de deudas, esclavitud, propiedad de la tierra, y el jubileo en las ideas contemporáneas, por lo menos no digo romanas o teológicas, pero en las ideas contemporáneas no tenga mucho que ver con una cuestión concreta de condonación de la deuda? No deuda, digo, de gobiernos, de gobernantes corruptos, sino de pueblos enteros que sufren porque tienen que pagar más intereses que deudas, pero en los que sus condiciones de vida, el sueño diario, el control de la vida cotidiana como lo conocemos, los cuidados que permiten la vida son afectados por una deuda que ha sido adquirida con absolutamente fines mentirosos, diciendo que es para el bienestar popular, pero en realidad se ha tratado de robo, corrupción o de mal manejo de los fondos en la mayoría de los casos. Poco estamos hablando del jubileo como la oportunidad de hacer un reset que permita reactualizar las condiciones de la deuda en la que muchos países estamos viviendo, pero además también en las que muchos pueblos están comprometiendo su tierra y su territorio debido a esa deuda.
Ejemplo muy concreto todavía más. Se habla últimamente, bueno, mis colegas de la RIBLA, hemos lanzado el número de Amazonía recientemente. Y no solamente hemos visto, bueno, las cuestiones que siempre se hablan de la diversidad de la floresta, de lo que implican las relaciones integrales del ser humano con el bosque amazónico, con el bosque en general, con la tierra, pero lo que está implicando algunos mecanismos muy buenos, que nacieron muy buenos al menos, como por ejemplo la deuda externa que es intercambiada por bonos de carbono con una nueva presión, una nueva modalidad más elegante y más sutil de exterminio del bosque amazónico por el compromiso de estos bonos de carbono. Es decir, gente común y corriente, concreta, que está perdiendo grandes extensiones de terreno ancestral, no solamente propiedad de sus pueblos, sino reserva de muchísimas esperanzas para el resto de la población de América Latina, al menos, en salud, en nuevos descubrimientos, en mantenimiento del clima, en mantenimiento hídrico, en esa reserva intocada que nos permite seguir manteniendo un umbral de esperanza y de integración, ¿verdad?, humana, que nos pone límites a este crecimiento cronos del que hablábamos antes y nos remite a un tiempo kairótico, a un tiempo kairos, pero también a una vida cotidiana en la que se está muriendo personas muy concretas, no solamente por enfermedades que llegan porque ya no existe el bosque, sino porque las están matando. Las están matando desde el narco, desde los intereses madereros, desde el auge de la soya, de los cultivos de la soya que se acaban el bosque y desde otro montón de intereses que no tienen nada que ver ni con cuidados, por supuesto, pero tampoco con ningún jubileo. ¿No será que como iglesia deberíamos estar ya activando fuertemente este jubileo, verdad? Sí, está bien el jubileo de los comunicadores, el jubileo de los jóvenes, todas estas variantes de los jubileos que pretenden llegar más concreto a poblaciones, ¿verdad? Pero el jubileo debe seguir siendo tremendamente concreto, como la misma deuda externa de nuestros países está reclamando, y conectada tremendamente a cuestiones como la tierra y el territorio. Y además también entra otra dimensión con el movimiento humano, la movilidad humana que nos está implicando la migración en estos momentos. Por lo menos como centroamericano, como salvadoreño, esto es una cuestión de todos los días, grave, que no podemos dejar pasar. Un jubileo permanente, un movimiento jubilar, toca directamente las estructuras de la movilidad humana. Una movilidad que está siendo no solamente bloqueada, rechazada, abolida, suprimida, oprimida, pero que además está pasando a hablarse en el consenso social mayoritario, en las redes sociales, en las narrativas tremendamente retrógradas que hoy día campan con mucha impunidad, como algo malo, como algo culpa de los que migran, como algo que no tiene nada que ver con el mundo rico que ha expropiado lo que decíamos hace poco en deuda, en recursos, en bosques al sur global, sino que como algo que tiene que ver casi que con un capricho, con un esnovismo de quienes se atreven a migrar, a arriesgar su vida y la de sus seres queridos en este paso hacia el norte rico y también hacia otros nortes ricos que están en el sur, movidos por la pobreza y por la desesperación, por la violencia o por la persecución. No estamos hablando con suficiente fuerza todavía de un jubileo que implica hospitalidad y reintegración y no solamente denuncia, pero además también un jubileo que implique el reintegrar esta dimensión de la movilidad humana como un asunto no criminal, un asunto que es bueno y que está en la esencia misma, en el código genético espiritual de quienes somos deudores de la tradición bíblica. Pero además también, siguiendo aquí las reflexiones de la Laudato Si, ¿verdad? Recordaremos este documento tan tremendamente subversivo todavía, tremendo de la Laudato Si. El jubileo manda descansar la tierra, darle la oportunidad de regenerarse, no solo naturalmente y dejándola sola, sino que contemporáneamente sería ayudando y cuidándola para que se recupere. Un recuperar que no es solamente romántico y así de pajarito volando, sino que implica
agarrar las dimensiones humanas del cambio climático, del calentamiento global, que ya es un colapso en muchísimos lugares debido a los incendios, debido a la movilidad humana forzada por toda esta situación y debido también a la violencia generada por el extractivismo en todas sus dimensiones. ¿Cómo el jubileo tiene que ver con este descanso de la tierra, con este devolver la tierra a la justicia, trabajando todas estas dimensiones del jubileo? Bueno, alguna gente a mí me ha dicho, son ideas demasiado bonitas, pero que no tienen una aplicación concreta. Pero bueno, el cristianismo así nació, ¿verdad? No como una posibilidad estructurada en un programa político de partido, sino como una idea revolucionaria que movía la subjetividad y ahí comenzaba a ser un cambio real y posible, aunque sea pequeño y después cooptado, pero real, de cambio de la realidad. Bueno, una idea más y quizás abrimos otra ronda, ¿verdad? Cuando hablamos del jubileo, ya que es una dimensión global de al menos de las estructuras de la Iglesia Católica Romana, nos trae un montón de voces que yo estoy seguro ustedes recordarán conmigo desde Medellín, Puebla, Aparecida, la tradición episcopal progresista de muchos de nuestros países, de nuestros episcopados, ¿no? Desde los años 60, 70, 80, 90 para acá, en el cual la cuestión del jubileo era una idea que articulaba las esperanzas, que movía los umbrales. Y es bien lindo encontrar cómo esta idea de jubileo actual, ¿verdad? En la que se abren las puertas de los templos romanos, en las que está este acto tan bonito, ¿verdad? De abrir las puertas de una manera simbólica y rimbombante, si ustedes quieren, implica la idea de un umbral, de un ciclo de tiempo, como lo veníamos diciendo. Un umbral es este espacio en el que todavía no estamos ni dentro ni fuera, ni de día ni de noche, en el que tenemos un pie adentro, un pie para allá, un pie para acá. Y este umbral que a mucha gente le da nerviosismo porque quieren todo blanco o negro, un sí, un no, perfecto o imperfecto, una realidad binaria que no existe. Este umbral también es una posibilidad que muchísimas veces nuestra iglesia latinoamericana planteó como idea y esperanza de liberación. Un proyecto que siendo espiritual tenía un correlato político, pero que no se agotaba en estructuras políticas partidarias del momento, iba muchísimo más allá. Yo quiero recordar aquí con clarividencia a Gustavo Gutiérrez y Pablo Richard, ¿verdad? Que en esto fueron muy, muy fuertes. Como nos decían, por supuesto que tenemos que tener una concreción política, incluso partidaria, con la cual podamos hacer posibles los cambios que deseamos. Pero recordemos que estamos en el mundo sin ser del mundo, que ese proyecto no es la esperanza que buscamos definitiva y absoluta, pero tenemos que ensuciarnos las manos, tenemos que llenarnos de lodo los zapatos, tenemos que contaminarnos con eso, con la esperanza de que el jubileo nos permita seguir caminando, seguir buscando en este umbral la esperanza, la liberación que queremos. Y eso lleva, por supuesto, actualmente a la redistribución de las economías, de las políticas, de los bienes, no solamente los más concretos, sino incluso también los bienes simbólicos que le son negados a la gran mayoría de nuestras poblaciones, especialmente en estos días en los que hay gobiernos que con toda impunidad, pero además con toda legitimidad de grandes grupos poblacionales que votaron por ellos, erigen unos discursos, unas narrativas individualistas, antisolidarias, perversas, de culpabilización del ser pobre, del que es pobre es porque lo quiso, porque no luchó lo suficiente para vencerlo, ¿no? Por ejemplo, lo debo decir con claridad, desde El Salvador, donde vivo, donde aparentemente nuestra seguridad y nuestra paz está anclada pues en esta idea de un crecimiento individual, de una responsabilidad individual por salir adelante y con un Estado que no tiene que ver con la idea de solidaridad para todas y para todos. Bueno, me va quedando nada más el hablar también de algunas provocaciones espirituales y comunitarias que a mí me parece se levantan hoy cuando nos acercamos a la idea de jubileo. Creo yo que por lo menos desde mi punto de vista, desde los lugares donde me articulo y trabajo, últimamente yo estoy trabajando mucho con las poblaciones mayas,
con las que estoy articulando no solamente mis narrativas, sino también mis prácticas espirituales, una especie de reseteo, de jubileo conceptual, epistemológico también para mí. Creo que el jubileo es un acto de resistencia contra la desesperanza, pero una resistencia que no implica solamente una idea de aguantar, de dureza, de recibir, de esperar como espera, sino de un esperar como esperanza, de una resistencia como resiliencia, de una situación que me permite ver que lo difícil de las condiciones actuales en realidad son la llamada de urgencia que el mismo Dios me está haciendo para que el mundo no se quede anclado en la injusticia y que siempre existe, por más que nos lo digan, que no hay posibilidad, siempre existirá la posibilidad de recomenzar, de reiniciar, de cortar, de pausar, incluso de poder dar vuelta a todo ese orden para recuperar ese kairos con el que la tradición bíblica nos iluminaba. Insisto en esta idea. Muchísima gente hoy se está creyendo la narrativa de que no hay más posibilidad de seguir adelante. Viene pues la ultraderecha, un retroceso, un retrógrado. Hay que regresar a una tradición estática y fija que es la que nos va a permitir poder asegurar las cosas de una manera fija, estable, en la que cada quien va a tener una responsabilidad individual por hacer su bienestar, su utopía personal. Y poco están dando espacio a las esperanzas colectivas, a la posibilidad de un umbral social con el que el jubileo nos reconecta, una integralidad que no implica solamente la colectividad humana, pero como dijimos antes, también sus relaciones y también la idea de la tierra como una totalidad mucho más abarcadora. Pero además también esta idea tan integral de recuperar una espiritualidad, miren, lo voy a decir, creo que Rubén Dri, el teólogo argentino, lo decía, yo recuerdo hace muchos años lo venía diciendo, esto de una espiritualidad política que implica orar, celebrar y organizar, organizarse, organizarnos, orando, celebrando, esperanzando, como una integralidad inseparable. Podemos distinguir, podemos reflexionar, podemos estructurar la verdad, incluso teológicamente, bíblicamente, pero no la podemos separar. No podemos pretender orar y celebrar, conmemorar un jubileo, desarticulándonos de estas dimensiones contemporáneas que tiene el decreto del jubileo. Espiritualidad política. Por tanto, ¿no será que la iglesia, no me refiero a la iglesia católica romana, la iglesia en cuanto a entidad teológica, simbólica, en cuanto a realidad espiritual, tendría que recuperar el jubileo como un sacramento permanente, como este movimiento del que hablábamos en la reinterpretación de Jesús? Y ahí las realidades concretas que yo hablaba de deuda, ecología, política, exclusión, movilidad humana, también dentro de esa realidad espiritual que es la iglesia, con la integración plena del laicado en sus estructuras de decisión, y no solamente como 3 números de personas entre 200 obispos, hombres, la mayoría blancos, todos clérigos, ¿verdad?, que se enfrentan a la decisión de la iglesia. ¿No debería también la vida religiosa ser incluida en este sacramento permanente de jubileo? No solamente como inclusión de cuotas, ¿verdad?, por el poder que representan en instituciones y en poder mundano para la iglesia, sino también como integración plena y real desde sus propios carismas y desde sus movimientos contradictorios, pero propios de lo que significa la vida religiosa en el mundo actual. O sea, una iglesia que se piensa mucho más allá de lo que planteaba Elizabeth Schussler Fiorenza, ¿se acuerdan? La estructura quiriarcal de la iglesia. Esta estructura que todavía nos sigue siendo muy noratlántica en Occidente, muy blanca, muy masculina, demasiado clerical. Pero también me gustaría mucho recordar en esto, bueno, yo vengo de una tradición dominicana, como dominico me he formado en diferentes espacios, ¿no? Y estos días la familia dominicana andaba bien contenta con
ya por fin, ¿verdad? La tan ansiada canonización de Pier Giorgio Frassati, ¿verdad? Un laico italiano joven que es presentado como esta idea juvenil del cristiano, ¿verdad? Que se actualiza en las estructuras contemporáneas. Pero la gran pregunta es, cuando uno ve la vida de este señor, de Pier Giorgio Frassati, de este joven, se da cuenta que siendo un hombre, un joven proveniente de una familia acomodada en en una Italia complicada por la pobreza de la reconstrucción y la reunificación, no se recupera tanto sus contradicciones con la vida contemporánea que vivió, sino como con una idea de cercanía de Dios más individual, una vida de oración aparentemente ligada a los templos o a la acción piadosa en estructuras tradicionales y menos a la actualización política en su tiempo de ideas que le hicieron desafiar a su familia, al orden establecido, o a plantearse la posibilidad no resuelta de participar como laico en la esperanza de una evangelización diferente. Bueno, quizás aquí nuevamente la pregunta con la que me quedo habitando, ¿verdad? Antes de abrirlo para unas palabras más de ustedes es, ¿cómo recuperamos esta idea para la iglesia como realidad espiritual y profunda, como realidad teológica, de sacramento, de jubileo permanente, de movimiento jubilar y no solamente de efeméride decretada normativamente? Jubileo como movimiento jubilar permanente. Bueno, a ver si se anima alguien más ahora a poder, pues hagamos un revire, una retroalimentación de ideas para ver cómo lo están viendo ustedes. Muy bien, a ver quiénes se animan, a ver, sería bueno que vaya sumándose expresiones, preguntas. En el chat hay comentarios de Pedro y de Marina. Los invitamos si pueden a decirlos con micrófono y si no me indican y los puedo leer. Voy compartiendo algunos de los escritos. Carlos dice que habría próximamente un jubileo compartido donde hagamos mayor fuerza, incluso con los hermanos mayores, los judíos. Pedro comenta, ¿cómo puede el espíritu del jubileo en Levítico 25, que promueve la liberación, la restitución y la igualdad, inspirar a la sociedad moderna a abordar las desigualdades sociales y económicas de hoy en día? Y Marina, por su parte, dice, al ser el lema Peregrinos de Esperanza, podríamos pensar en un jubileo ecuménico abierto a todos los credos. ¿Cuál es su consejo para hacerlo realidad? También solicitan el artículo que mencionó para poder acceder a leerlo. Bueno, pues muy bien, me parece que hay urgencia, ¿verdad?, sobre estas ideas de jubileo. Con mucho gusto puedo compartir con los organizadores algunas ideas propias y también otras ideas articuladoras de colegas que a mí me están moviendo mucho, por lo menos desde la realidad centroamericana donde me muevo. Con mucho gusto. Me gustaría mucho referirme, es muy delicado esto para mucha gente, ¿verdad? Para mí particularmente. Por supuesto que la idea de jubileo, la realidad jubilar, no solamente podríamos, sino que es una urgencia, un mandato bíblico desde ese punto de vista, por su idea de integralidad, de universalidad, de kairos, referirla a un asunto no solamente ecuménico, sino macroecuménico, como se solía decir, no interreligioso incluso. Por un lado, con las tradiciones judías contemporáneas, miren, muchísimas tradiciones judías, y hablo en plural porque en este momento político, social, contemporáneo, es tremendamente importante reconocer la pluralidad y diversidad de la práctica y pensamiento judío, que no se restringe únicamente, ni mucho menos, al gobierno de un país, ni solamente a la constitución de un estado, sino a una diversidad y multiplicidad de tradiciones que son muy antiguas desde ya, ¿verdad? Son muy antiguas, pero que permiten
otear un horizonte macroecuménico con ideas muy actuales, muy reveladoras, muy subversivas. Por supuesto que lo podemos hacer con muchas tradiciones judías. Y en este minuto de la actualidad, el jubileo es un tremendo llamado de urgencia, de necesidad, de poner el dedo en la llaga en la situación que está viviendo el pueblo palestino, que no por ser musulmán en su mayoría, recordemos que también los palestinos son una realidad religiosa múltiple, ¿verdad? Social y política, cultural, pero que también significa una tremenda llamada, una denuncia, una llamada a la acción por parte de una situación que ya no podemos sostener, en lo que implica de costos humanos, de costos de vidas humanas, de niños, de niñas, de personas que no tienen nada, ¿verdad?, para vivir, que solo cuentan con el día a día. Es urgente. Y yo me quemo para llamar esto, ¿verdad?, con toda mi realidad, mi tradición familiar y mi propia formación. Es necesario y urgente plantear un jubileo, incluso, por supuesto, con todas estas tradiciones judías que están implorando, suplicando y denunciando la actualización del jubileo en la actual situación. Pero mucho más allá de ello, también urgente y necesaria en nuestros propios campos. La idea de jubileo es muy atractiva, muy secundada, incluso apropiada y seguida por muchísimas personas, movimientos, comunidades que, sin identificarse con la idea cristiana, al menos no la católica y romana, pero desde otros lugares prácticos de espiritualidad, es muy llamativa, es muy apropiada por otros grupos y están sedientos de poderla aplicar. Por ejemplo, como lo dije con el tema de la Amazonía, con el tema de la migración, con el tema de la justicia de género, con el tema de la participación plena de las mujeres en las estructuras eclesiales, espirituales, de todas las expresiones religiosas que conocemos. Por supuesto, a ritmos, condiciones propias de cada tradición, en donde tiene que haber, pienso yo también, ¿verdad?, una lectura de la tradición, una apropiación de esa tradición para poder diseñar los mejores mecanismos que no sean solo un adaptarse convenientemente, sino un de verdad hacer jubilar toda esa participación. Entonces sí, el jubileo puede y debe ser macroecuménico, interreligioso, plenamente humano, inspirada y nacida en una tradición bíblica específica, reinterpretada desde el punto de vista cristiano, llevada a una expresión diferente por el catolicismo, pero por supuestísimo con dimensiones tremendamente humanas que pueden y deben ser acogidas por muchísimos otros grupos más allá de la iglesia. Totalmente, así de claro. Quiero insistir en una idea. Invito a que no nos quedemos únicamente con un decreto temporal de cada cierto tiempo un jubileo, sino con su espíritu de Kairos, con lo que implica el jubileo en los términos más concretos de nuestra vida cotidiana y nuestra contemporaneidad. El decreto puede llevar a darle amplitud, a darle mayor fuerza, a darle visibilidad en redes, en narrativas, pero no sustituye el instante del Kairos, ese instante sin tiempo cronológico que implica la profundidad espiritual de Dios, de la realidad divina en nuestra realidad, como exigencia y como urgencia. Y, por supuesto, que en este compartir macroecuménico podríamos, digo yo, ¿verdad?, también visualizar qué significa el jubileo en realidades más pequeñitas, que como son tan pequeñitas no caben en nuestros ojos sistematizadores, en nuestros ojos abarcadores, pero que son realidades de urgencia para millones de personas o para miles de personas en diferentes lugares de nuestra América Latina y el Caribe. Porque aquí es donde nos toca hacerlo, ¿no? Estoy seguro que en otros rincones de nuestra Gaia, de nuestro planeta, pues habrá otras, ¿verdad? Bueno, por ahí un poco mis reacciones a este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Repito, recuperemos la vertiente más de Kairos del jubileo, menos referida a decretos temporales y más referida a los momentos espirituales de profundidad y de concreción en la vida cotidiana, en el mundo actual que vivimos, de urgencias, de solidaridad,
de realidades que requieren de toda nuestra atención, desde lo más micro hasta lo más global. ¿Alguien más que tenga algo en mente, que quiera preguntar o plantear algo? Anímense. ¿No hay más nada en el chat? No. No. Pues si en lo que alguien más se anima, ¿verdad? Avancemos un poquito más. Figúrense que me gustaría a mí recordar con el corazón algunas imágenes que al menos a mí me provocan, no recuperarlas de lo que hemos venido diciendo y plantearlas nuevamente. Recuerdo una visita que hice a Roma, ¿verdad? Hace ya un tiempo para la canonización de Óscar Romero. Y el impacto tan fuerte que me provocó a mí, no solo esta grandiosidad del Vaticano actual, ¿no? Y de todos los recursos que implicó construir esta idea de grandiosidad, urbi et orbi, ¿verdad? De la ciudad vaticana, viendo esas puertas de los templos vaticanos, sino cómo la grandiosidad de Roma reside también en toda esta enorme diversidad de millones de personas que van como peregrinos, van peregrinando a esta ciudad, y que por ver las grandes puertas, por ver los grandes templos, por ver hacia arriba, muchas veces dejamos pasar la liminalidad, el suelo, el abajo de la ciudad vaticana, con todo lo que implica de basura, de gente migrante, de oscuridad que viene por las noches amparándose en la inmunidad que es del Estado Vaticano frente al Estado italiano, gente sin casa, sin techo, sin hogar, gente pobre, que sin embargo estando allí no son vistas por las personas, o por lo menos no por la mayoría de los que, movidos legítimamente por la alegría, por la esperanza, por el compromiso, peregrinan, ¿verdad? Pero en esa multitud no tienen la oportunidad, no ven hacia abajo o no quieren verlo y se pierden de todo este espectáculo de grandiosidad tremenda que implica las contradicciones vaticanas del Estado, ¿verdad, romano? Todavía hoy en jubileo. ¿Cómo las puertas podrían significar también un umbral de esperanza, de fuerza, de espiritualidad práctica que nos pueda llevar a reinterpretar con urgencia el jubileo? Las puertas no son solamente instrumentos para entrar y salir, son también un símbolo poderoso de este movimiento que hay de entrada y salida, de la iglesia en salida que nos planteaba Francisco y que muy pronto puede estarse olvidando en muchísimos espacios y estructuras. Entonces, las puertas como umbrales de actualización del jubileo. Segundo, el jubileo como una fiesta de la gratuidad en un mundo de mercado. Fíjense, en un mundo de mercado en el cual hasta las ideas tienen un costo que no siempre podemos identificar, por ejemplo, en estas virtualidades. Pareciera ser que lo virtual es gratuito, que no corta árboles, que es más sostenible, que es más ecológico, por su inmediatez, por su rapidez, pero recordemos que para que podamos estar en este espacio virtual, hemos consumido un montón de recursos energéticos del planeta, ¿no? Recursos que no siempre están allá al lado nuestro, pero que son recursos energéticos que tenemos que invertir para poder sostener estos encuentros. Y sin embargo, son vendidos, no todo el mundo tiene acceso a ellos. En algunos lugares la gente, como dicen, no tiene acceso a buen micrófono, a buena señal, no nos podemos ver bien porque nuestros datos son limitados, etcétera. ¿Cómo podemos reinterpretar el jubileo como una fiesta de la gratuidad en un mundo de mercado donde cada vez más cosas, hasta las que no nos imaginábamos, tienen un costo, tienen un precio, son una mercancía? Cuarto, me gustaría mucho recuperar algunas ideas que Jesús planteaba en su reinterpretación jubilar. Por ejemplo, la idea del jubileo como una especie de maternidad de Dios
que devuelve a sus hijas e hijos lo que les pertenece. Y planteo lo de maternidad muy intencionalmente, no digo paternidad, para que en estos tiempos la idea de maternidad nos movilice, nos inspire, nos provoque, nos desafíe en una idea de la gallina que llama a sus polluelos bajo sus alas, para volver a resetear, volver a reiniciar con Kairos el jubileo. Cuarto, una esperanza realista. Mucha gente todavía sigue pensando que tener esperanzas, hablar de esperanza, está referido a situaciones ilusas, ingenuas, de gente que se ha quedado anclada en ideas muy lindas, poco prácticas, no viables para el día a día. Yo creo que la esperanza es lo más realista que podemos tener, no la ingenua, sino aquella que está encarnada en las luchas concretas, que dicen que aunque no podamos ver ya, no en mi generación, no en vida mía, los cambios que queremos, debemos hacerlos posibles como compromiso de humanidad, como herencia concreta para los que vienen, para los que ya están, pero no tienen en sus manos todavía el control de muchos de nuestros hilos. Una esperanza realista que nos recuerde que el plan de Dios, el jubileo, no es solamente una idea, un decreto, un asunto subjetivo, un asunto que tiene que ver con las indulgencias, con los pecados más personales e íntimos, sino con la integralidad de la creación, con el sostenimiento, con la sostenibilidad de este planeta del que somos parte, no solo como relaciones biológicas, económicas, culturales, sino como densidad teológica y espiritual con la que creemos podemos cambiar las cosas para que sean mejores, sino en esta generación, en las que vengan y que todavía no podemos imaginar. Elsa Tamés, una pastora presbiteriana, ¿verdad? Y teóloga, biblista, maestra nuestra y gran amiga y colega, decía que muchas veces cuando el cielo está cegado por los nubarrones y no vemos las estrellas, muchos nos desesperamos y nos preguntamos, ¿dónde están las estrellas? Y Elsa Tamés dice, cuidado, lo más grave no es que no podamos ver las estrellas en semanas de temporal y nubarrones. Lo más grave es que lleguemos a creer que las estrellas ya no están, que nos quiten del corazón la esperanza de que a pesar de que haya nubes, las estrellas volverán a ser vistas. Las estrellas siempre están ahí. Solo es cuestión de pacientemente otear al horizonte, otear a la nebulosa y esperar. Esperar no desespera, esperar con esperanza. Que tengamos un cielo habitado por un montón de estrellas. Gracias, mis hermanas y hermanos. Si queremos seguir dialogando, pues todo oídos. Muchas gracias, Larry. Seguro que he visto en el chat y van apareciendo opiniones. Y hay de Giselle Zamora, hay un comentario que dice: muchas gracias, Larry, realmente tenemos un gran reto de entretejer nuevas relaciones con los hermanos y hermanas, sin ninguna distinción, y con la creación especialmente con los que tienen su vida sin esperanza y amenazada. Un gran abrazo. ¿Alguien más a viva voz? Pueden ser preguntas, comentarios, ahí también aparecen más. Bueno, no sé, Larry, si estás leyendo, si te los leo yo en voz alta. Por favor, si me los pueden leer. Aquí tengo un asunto técnico un poco complicado y no puedo, por eso no he podido acceder ni a la... Ahí dice Pedro: gracias a ti, Larry, interesante y excelente propuesta el día del jubileo, a la luz de la conciencia actual. Carlos pregunta si se puede rever el encuentro, mucho para rumiar. Sí, Carlos, nosotros desde CEFIT después compartimos en el canal de YouTube nuestro, están todos los encuentros de esta semana ya cargados y de manera pública para que los puedan compartir con sus comunidades.
Luego dice Marina, qué esperanzadora la frase de la teología. Gracias a usted por tantas enseñanzas y queda mucho para andar, y usted será nuestra voz donde no podemos llegar. Carlos también pregunta si podrías enviar la presentación luego, y ahí podemos socializar. Claro que sí, con todo gusto. Como les dije, puedo no solamente compartirle las ideas que preparé, ¿verdad? Con las que me vengo articulando, pero también un par de insumos que me parecen sumamente hermosos, pero además muy movilizadores sobre estas ideas de jubileo que podríamos ir teniendo. Me gustaría recordarles, mencionaste, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero mencionabas que alguien recordó la frase de Elsa Tamés. Y sí, Elsa, precisamente por lo que preguntaban del ecumenismo que implicaría el jubileo, Elsa como pastora protestante, como teóloga desde el protestantismo, recupera y se articula y se apropia con estas ideas tan tremendas del jubileo a propósito de unas cartas de una reflexión que ella hizo sobre la justificación en la fe, ¿verdad? Que fue motivo de su tesis doctoral hace muchos años. Y sí, es tremendo la actualidad ecuménica que tienen estas ideas, ¿verdad? Jubilares. Súper. Bueno, creo que, no sé si alguien más quiere expresar algo. También está Jaime, que está recién llegado a Paraguay, así que se ha conectado desde cambio de país. Bueno, por de pronto te queremos agradecer, Larry, por este espacio que nos has proporcionado, que se une al encadenamiento de lo que fuimos haciendo desde el lunes con distintas presentaciones y creo que nos ha enriquecido. Este fue un espacio que lo organizamos desde el Servicio de Animación Bíblica Claretiana del Cono Sur, que estamos con Jaime Michea, yo y otro equipo, y también desde el CEFIT, del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, siempre tratando de llegar a distintas personas, a distintos grupos, y la idea es como poder socializar lo más posible, ¿no? Para que esta experiencia jubilar también la transmitamos en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Larry, por tu tiempo, por tus reflexiones y todo lo que nos has ofrecido. No sé, Jaime, también si querés comentar algo. Ahí abandonó la llamada, así que no. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Claro que sí, cuenten siempre conmigo. Yo de verdad me gusta mucho escuchar sus reflexiones, sus preguntas, sus urgencias, y creo yo que esto hay que mantenerlo muy vivo porque ustedes son una esperanza de estas que decíamos, muy real y muy concreta, con la cual articularnos desde otros espacios de esta amplia América Latina y Caribe con la que vivimos. Muchas gracias, de verdad, mi honor. Muchas gracias. Poder compartir con ustedes. Hasta luego, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Leandro, ¿algún detalle técnico para